Hola, ahora vamos a analizar el sistema nervioso. Y bueno, el sistema nervioso nos ayuda a interpretar los estímulos del medio y a coordinar nuestro cuerpo para actuar en consecuencia. Sin embargo, hay animales que pueden vivir sin cerebro, como las medusas, aunque sí pueden enviar información a lo largo de su cuerpo, por ejemplo, para saber cuándo tienen un pez en algún tentáculo. Es decir, tienen sistema nervioso, pero no un cerebro como tal. En cambio, otros organismos, como el pulpo, que es un invertebrado que consideramos uno de los invertebrados más inteligentes, capaces de resolver problemas, capaces de recordar, de aprender viendo a otros pulpos, eh, pues él tiene un cerebro muy interesante. El número de neuronas tendría más o menos el mismo número de neuronas que tiene un perro. Y en el radio de cuerpo al cerebro, es decir, qué tanto pesa su cerebro en relación a qué tanto pesa su cuerpo es muy semejante al de las ballenas, mamíferos que consideramos por lo tanto también muy inteligentes. Tiene además la mayor parte de su cerebro, el pulpo, un patrón muy diferente al de otros que conocemos. Casi todo está dividido en 8 partes, una para cada tentáculo. Y cada parte puede actuar de forma individual, aunque se conectan entre sí y se conectan con el cerebro central. Otros bichos muy interesantes son los insectos, como la cucaracha, que puede llegar a vivir sin cabeza incluso por mucho tiempo. Es más fácil que una cucaracha se muera de inanición, es decir, de hambre o de sed, a que se muera por falta de su cerebro. Y esto se debe a que el patrón de los insectos es en ganglios, es decir, tienen como muchos pequeños cerebros. En el desarrollo embrionario, que es algo de lo que no nos da tiempo a hablar aquí, es muy parecido a cómo empieza nuestro cerebro, también en pequeñas bolitas o ganglios, ¿no? Y se van desarrollando así las partes de nuestro cerebro. Algunos insectos como la mantis religiosa es muy famosa porque puede seguir copulando, de hecho hasta copula con más enjundia cuando la hembra le corta la cabeza. De eso hablamos más en etología, pero como esta no es una clase de etología, pues a ver si luego la toman. Bueno, el tamaño del cerebro ya en mamíferos es algo que se ha usado mucho para tratar de volvernos a poner como siempre en la cúspide de la evolución y pensar que los humanos somos los más chidos de la pradera. Y se usó mucho también para discriminar. Hay un libro muy bonito que ojalá algún día lean, se llama La falsa medida del hombre, y hablaba sobre cómo se pensaba que el tamaño del cerebro era símbolo de inteligencia. Cerebros como el de Einstein, por ejemplo, era un cerebro en realidad muy pequeñito y era una de las personas más inteligentes que hemos tenido en la humanidad o que sepamos que hemos tenido en la humanidad. Y bueno, como vemos aquí, el cerebro de un elefante pues sería muchísimo más grande que el del humano. Y bueno, si son animales muy inteligentes, pues no es para que nos sintamos tanto. Y si hablamos de circunvoluciones, es decir, de estos dobleces del cerebro, pues un delfín tiene mucho más que las nuestras. Bueno, el cerebro es uno de los órganos más interesantes. Si lo piensan bien, es el único órgano capaz de estudiarse a sí mismo, ¿no? Y es en el sistema nervioso donde reside nuestra interpretación del mundo y lo que nos rodea y las respuestas que vamos a generar hacia ese mundo. Ahí se alojan nuestros recuerdos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Para comenzar a estudiar esto, vamos a estudiar la estructura y vamos a estudiar la célula más importante o las células del sistema nervioso no son solamente las neuronas, que son las más famosas. También tenemos otras células que son las células glía o células de soporte. Estas células glía se consideró por mucho tiempo que solamente eran células como de soporte, de acompañamiento, y vamos a ver un ejemplo de una de ellas. Hay varios tipos. Al parecer, se empieza a investigar actualmente, o se empieza a encontrar que sí tienen función eh, neuronal, igual que las neuronas, ¿no? Y que participan también en el pensamiento abstracto. Pero bueno, eso es algo que está en investigación. La neurona entonces sí es la unidad estructural y sensorial de nuestro cerebro. Se divide de muchas formas, tanto por la forma de la neurona como por su función. Por ejemplo, aquí estamos viendo las sensoriales, de las que vamos a hablar más adelante, las de integración y las motoras, que vamos a recobrar más adelante. Bueno, esta es una neurona, que es una célula ni tan común ni tan corriente, se ve bastante diferente a las células que acostumbramos, ¿no? Redonditas.
Y bueno, tendríamos que empezar por identificar el núcleo, que es ese que estábamos señalando en esta imagen. Luego tenemos el cuerpo de la neurona, al que se le llama soma. Acuérdense que soma quiere decir cuerpo. Y luego estos como pelitos o coronas, cuernitos, se les llaman dendritas. Después viene una parte larga que se llama axón, que si se dan cuenta está rodeado de unas capas como salchichas que son aislantes y que esto le va a dar, son vainas de mielina y esto le va a dar velocidad a la transmisión eléctrica que va a pasar por el axón. La transmisión eléctrica, una vez les puedo comentar que va desde las dendritas, pasa por el soma, va hacia el axón y ahí termina en la última parte que son los botones sinápticos. Y esa es la última parte de la neurona. Recuérdenlo y recuerden que la información va de las dendritas hacia el botón sináptico. Bien, siendo con la estructura del sistema nervioso, vamos a ver que se divide de dos formas. Considerando su estructura, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo, que estamos viendo aquí en un círculo. Bueno, no es muy difícil saber cuál es. Y la columna y la médula espinal, que recorre por el medio a la columna vertebral. Por otro lado, tenemos al sistema periférico, que está formado por los nervios, que son estas proyecciones que estamos viendo aquí en blanco. Los nervios en realidad son axones, son paquetes, imagínense que son paquetes de muchos cables eléctricos. Si, no se las puse aquí, pero si lo buscan en internet cómo está formado un nervio, parece un paquete de paquetes de cables, ¿no? Y esos son axones, proyecciones muy largas de las neuronas. La mayor parte de las neuronas, que es lo que forma lo que le llaman la materia gris, está en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico son prácticamente solamente nervios, pero también hay unos ganglios, que son estas bolitas que están representadas aquí, que son pequeñas agrupaciones de neuronas, de interneuronas, que van a formar parte también del sistema nervioso periférico. Bueno, el encéfalo es todo lo que está dentro de nuestro cráneo y está dividido en varias partes. El razonamiento y complejo está controlado por lo que llamamos cerebro o corteza cerebral, que es esta parte que estoy señalando con la flecha y que es pues por la que se supone que nos caracteriza y que nos da esa capacidad de raciocinio que después cuando vemos las cosas que hacen algunos ante emergencias como el COVID, dices, bueno, parece que no somos tan entes tan razonables como pensábamos, ¿no? Y después tenemos una parte muy interesante que se llama diencéfalo, que está en el centro del cerebro, señalado en esta imagen de la esquina superior derecha, en rojo, y señalado con esta flecha amarilla. Ese diencéfalo contiene o se divide en varias partes y de entre ellas las más importantes son los tálamos, se llaman tálamos, epitálamo y hipotálamo. El hipotálamo en particular es esta parte que estoy señalando con la flecha y va a ser muy importante porque va a ser, anótenlo, va a ser la parte que se conecta con el sistema endocrino. El sistema endocrino va a estar representado en esta imagen por esa bolita de abajo del hipotálamo que se llama hipófisis. Bueno, entonces el diencéfalo, les decía que contiene a los tálamos y que forma parte muy importante del sistema límbico. El sistema límbico es el que va a controlar nuestras emociones, la parte ahí amorosa, de muchos sentimientos, ¿no? De muchas emociones, valga la redundancia. Después tenemos una de las partes más primitivas del cerebro, que es el tronco cerebral, y va a controlar las funciones vitales. Las funciones vitales como la respiración, como los latidos de nuestro corazón, la vasoconstricción de nuestros vasos sanguíneos. Y el diencéfalo, además de esas emociones, controla la parte instintiva, ¿no? Por ejemplo, el sexo, por ejemplo, el hambre. Y bueno, finalmente tenemos el cerebelo, que es esta parte que está en la parte trasera de nuestro cráneo, abajo, es el cerebelo.
y que integra las funciones sensitivas, sensitivas es decir, de lo que sentimos, y las motoras. Nosotros podemos bailar y hacer movimientos finos gracias a esta parte del encéfalo.